El año 1816 es el más inusual de la historia. El verano simplemente no llegó a Europa Occidental ni a América del Norte. Ese año se convirtió en el más frío desde que se comenzaron a registrar las condiciones meteorológicas. En Europa lo llamaron el año sin verano y en Estados Unidos 1800 congelados hasta la muerte. En marzo de 1816, los europeos esperaban con ansias la llegada del calor, pero el mes resultó ser aún más frío que febrero. Abril y mayo tampoco trajeron la primavera. Lluvias frías con granizo azotaron Europa y en Estados Unidos la nieve cubría las calles. El verano solo llegó en el calendario. Durante todo junio y julio se registraron heladas en Europa y Estados Unidos. Nevó en Nueva York, Berlín, París, Londres e incluso en Madrid. Nieve blanca en julio. Además del frío, numerosas inundaciones agravaron la situación, provocando destrucción y víctimas. Pero lo peor aún estaba por venir. El tercer jinete del apocalipsis se acercaba a Europa, el hambre. Un verano anormalmente frío simplemente no permitió a la gente cosechar patatas, centeno, trigo, col. Todo se perdió. Las familias ricas al menos lograban mantenerse de alguna manera, ya que se alimentaban de las reservas que habían hecho antes. Debido a la difícil situación, tuvieron que sacrificar el ganado doméstico, lo que agravó aún más el problema. En ese momento, sobre Europa brillaba un sol rojo. Había adquirido un tono carmesí amarillo. Las personas, asustadas por los sermones de los pastores sobre el Apocalipsis, hablaban del fin del mundo. Esto agravaba aún más la situación y provocaba un aumento de la delincuencia en las ciudades europeas. ¿Cuál fue la causa de la catástrofe climática? ¿Cómo afectó esto a la vida de las personas? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en Rusia? Lo descubrirás en este video. El verano de 1816, conocido como el Año sin Verano, trajo a Europa no solo frío y hambre, sino también un acontecimiento creativo inusual. Un grupo de escritores, entre ellos Mary Shelley, Lord Byron y John Polidori, descansaban en una villa junto al lago de Ginebra, en Suiza. El clima era tan horrible que pasaban todo el tiempo en la casa para no aburrirse. Byron propuso que cada uno escribiera un relato de terror. Mary Shelley creó el primer borrador de su famosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo. 1816-1817. Byron escribió un fragmento de una historia con un protagonista llamado Angus Darvell, pero pronto abandonó esa idea. Sin embargo, John Polidori recordó ese relato y en 1819 escribió la novela corta El vampiro. La publicó en el New Monthly Magazine bajo la firma de Byron. Pero él se indignó mucho y negó ser el autor. Polidori tuvo que contar cómo sucedió todo en realidad. De una forma u otra, la novela corta El vampiro fue la primera mención de vampiros en inglés. Y fue precisamente aquella velada de historias de terror en ese verano-invierno la que nos regaló al conde Drácula y a Edward Cullen de Crepúsculo. Los brotes de cólera siempre han estado presentes en la India, pero así como el cólera surgía, también se apagaba y no salía de los límites de la India. Sin embargo, el cambio climático provocó una mutación y el cólera comenzó a propagarse a otras regiones, incluida Rusia, y causó una epidemia global. Murieron millones de personas. En 1830, los soldados que regresaron de la India trajeron consigo el cólera. Y en el Imperio ruso estalló una epidemia. Los datos oficiales hablan de casi 200 fallecidos y más de 500.000 de infectados. El cólera se convirtió en un verdadero desastre para Rusia, provocando pánico y terror entre la gente. Comenzaron a surgir leyendas.
El cólera se imaginaba como un pájaro negro que volaba por las noches. Y si ese pájaro tocaba el agua, envenenaba el estanque. La gente intentaba escapar de la enfermedad mudándose de un lugar a otro. Pero esto, al contrario, solo propagaba la enfermedad, ya que las personas la llevaban consigo a nuevas regiones. Las autoridades impusieron la cuarentena y esto no le gustó nada a la población. Comenzaron a surgir disturbios por el cólera. Los médicos de aquella época, lamentablemente, no sabían que la enfermedad vivía en el agua. Y por eso, todas las medidas de precaución que recomendaban los médicos y que implementaban las autoridades simplemente eran ineficaces. El cambio climático también afectó a China. Allí simplemente se perdieron todas las cosechas de arroz. De la misma manera, llegaron el hambre, las enfermedades y, bueno, las guerras. Entonces China pasó del cultivo de arroz al de la dormidera para opio, y esto no le gustó nada al Imperio Británico ni a Francia. Y estallaron las guerras del opio, que se prolongaron hasta 1860 y se cobraron la vida de miles de personas. Sin embargo, no todas las consecuencias fueron tan destructivas. El químico Johann von Liebig, que sufrió hambre en su infancia, dedicó su vida al estudio de la nutrición de las plantas y sintetizó los primeros fertilizantes minerales. Y el profesor alemán, el barón Karl von Drais, inventó el prototipo de la bicicleta. Esto se convirtió en una solución importante al problema del transporte en condiciones de escasez de caballos. De este modo, aunque el invierno frío provocó consecuencias aterradoras, también se convirtió en un catalizador para nuevos inventos, descubrimientos y obras maestras literarias. ¿Cómo creen ustedes si los escritores no se hubieran visto obligados a quedarse en casa todo el día debido al clima terrible, si no hubiera existido esa atmósfera sombría y depresiva, cuando todos pensaban en el fin del mundo y en algo espantoso, habrían nacido Frankenstein y los vampiros? ¿Y si la persona que inventó los fertilizantes minerales no hubiera experimentado una dificultad como el hambre en su infancia, se habría interesado en las plantas y en cómo obtener el mayor beneficio de ellas? Lo más probable es que no. Amigos, sé cuál es la pregunta que más les atormenta ahora mismo. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió para que no hubiera verano durante todo un año? La respuesta a esta anomalía se esconde en el otro lado del planeta, en el monte Tambora, en Indonesia. El 5 de abril de 1815, es decir, un año antes de todos estos acontecimientos, el volcán Tambora comenzó a activarse. Durante los siguientes 4 meses, el volcán hizo erupción. Fue la erupción volcánica más grande presenciada por la humanidad. En ese momento, murieron muchos habitantes de los asentamientos cercanos al monte Tambora. Como resultado de la erupción, tanta ceniza y aerosoles entraron en la atmósfera que el cielo se oscureció y el sol desapareció de la vista. Hoy, según nuestras estimaciones, allí murieron al menos 120.000 personas. Según las estadísticas aproximadas de la época, se puede suponer que eso representaba el 90% de la población de la isla. Encontrar testimonios de los habitantes locales es muy difícil. Pero Bernice logró encontrar el diario de un testigo involuntario que se encontraba en otra isla, en Java. John Crawford era un oficial británico que en ese momento servía en Surabaya. Él escuchó sonidos que recordaban a una andanada de artillería. Crawford supuso que en algún lugar estaba ocurriendo una batalla naval. Surabaya quedó sumida en la oscuridad durante 3 días. Al tercer día, al mediodía, reinaba una oscuridad total. Durante 3 días me vi obligado a ocuparme de mis asuntos a la luz de las velas. Al día siguiente empezó a caer ceniza del cielo. John Crawford, sin saberlo, fue testigo de la mayor erupción volcánica de todas las conocidas, que tuvo lugar a casi 600 kilómetros de distancia. Las grandes partículas expulsadas por el volcán cayeron a tierra cerca del lugar, cubriendo las ciudades con tal cantidad de ceniza que las casas se derrumbaron. Se informa que en la superficie del océano en la región flotaba una capa de ceniza de varios metros de espesor. Los barcos tenían que atravesarla para llegar a los puertos. Sin embargo,
Las partículas más pequeñas expulsadas por el volcán eran lo suficientemente ligeras como para dispersarse por la atmósfera durante los meses siguientes. Estas partículas afectaron el clima en todo el mundo, alcanzaron la estratosfera, donde se dispersaron fácilmente por el planeta. La temperatura media de la Tierra descendió 3 grados Celsius. Eso es muchísimo. A medida que descendían poco a poco, de forma gradual y constante, los aerosoles finalmente alcanzaron altitudes donde comenzaron a ser eliminados por las lluvias torrenciales. Por primera vez en la historia, la primavera no llegó en el año 1816, un año verdaderamente anómalo y sin precedentes. El enfriamiento continuó durante varios años, pero el año 1816 fue el más severo. Esta historia me impactó tanto que sentí un deseo enorme de compartirla con ustedes. Gracias por ver el video. Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.